No llega por correo, no la ves en la cuenta, pero te vacía el bolsillo cada día. Se llama inflación persistente. Durante años nos acostumbraron a pensar que la inflación era algo puntual, una molestia pasajera, pero no. Lo verdaderamente peligroso no es un pico del 10% durante meses, sino un 3% constante durante años. Gota a gota te roba poder adquisitivo. Cuando te quieres dar cuenta, ahorrar ya no significa lo mismo. Tu tiempo vale menos y tus planes a largo plazo se han encogido. Muchos dirán, estos son cosas de países con bancos centrales dependientes. Bien, los amigos de Hispanoamérica conocen esta historia de sobra. Gobiernos que gastan más de lo que ingresan y bancos centrales que acompañan. La novedad es que esa dinámica ya la tenemos aquí en casa. Europa y Estados Unidos han vivido dopados por tipos ultra bajos y emisión monetaria. Y ahora que el dopaje no funciona igual, aparece el síntoma, inflación que no se va. La consecuencia es clara, si tú no tomas decisiones, otros las tomarán por ti, y casi nunca a tu favor, por cierto. Por eso este episodio no va de quejarse, va de despertar, de entender el juego, dejar de depender de terceros y aprender a defender lo nuestro con criterio, con herramientas y con educación financiera de verdad. Si te resuena lo que acabo de decir, quédate. Vamos a desmontar este problema por piezas y sobre todo a construir una respuesta práctica desde el lado del trader y del inversor individual. La inflación persistente no es un invento moderno ni exclusivo de un país concreto. Es la consecuencia natural de algo que se repite a lo largo de la historia, cuando el poder político se apropia de la emisión de dinero. Pasa siempre igual. Un gobierno gasta más de lo que ingresa, necesita financiarse y en lugar de equilibrar sus cuentas recurre a la vía fácil, pedirle al Banco Central que fabrique dinero. Ese Banco Central, que debería ser, en teoría, árbitro imparcial, acaba convertido en una extensión del poder político, una caja registradora del déficit. Los ejemplos abundan, desde los emperadores romanos degradando la pureza de la moneda hasta los estados modernos manipulando tipos de interés y expandiendo balances de bancos centrales. La consecuencia es universal. La inflación se convierte en un impuesto encubierto, silencioso, que castiga a toda la población. Europa y Estados Unidos han presumido durante décadas de tener bancos centrales independientes, y en teoría así debía ser, pero los hechos recientes muestran que esa independencia es frágil. Hoy, Banco Central Europeo y Reserva Federal actúan en sintonía con los gobiernos, priorizando déficits y estabilidad política por encima del valor del dinero. La lección de la historia es clara. Cada vez que el poder político se entromete en la política monetaria, el dinero pierde su función como reserva de valor y los ciudadanos acaban pagando la factura. La situación actual no apareció de la nada, es el resultado de más de 2 décadas de decisiones acumuladas que convirtieron un remedio temporal en una droga permanente. Todo empezó tras el estallido de la burbuja de las .com a principios de los años 2000. Para evitar una recesión más profunda, los bancos centrales bajaron los tipos de interés de forma agresiva. Ese fue el primer chute. Con la crisis del 2008, la dosis se multiplicó, los tipos cayeron prácticamente a cero y se lanzaron los primeros programas masivos de expansión monetaria. ¿Os acordáis? El famoso quantitative easing. Lo que debía ser una medida extraordinaria se convirtió en rutina. Poco después llegó la crisis de deuda europea, que puso contra las cuerdas a países enteros como Grecia, Irlanda o Portugal, y también España, por cierto, con un sistema financiero rescatado. En España no rescataron, pero casi, una prima de riesgo disparada y un mercado de deuda prácticamente cerrado en 2012. Entonces, cuando el Banco Central Europeo intervino de forma inédita, prometiendo hacer lo que hiciera falta para sostener el euro. Ese momento marcó un antes y un después. La dependencia del dopaje monetario dejó de ser algo coyuntural y se convirtió en condición de supervivencia para toda la zona euro. Y finalmente llegó el COVID, fue el punto de no retorno. Con el mundo paralizado, los gobiernos se lanzaron a déficits gigantescos y los bancos centrales a la mayor expansión de balances de la historia reciente. Una emisión de dinero sin precedentes, en tiempos de paz, diseñada para sostener economías enteras a golpe de estímulo. El problema es que ese dopaje ya no se retiró. Lo que nació como medida de emergencia se consolidó como norma.
Hoy tenemos economías zombies, adictas a tipos bajos y emisión monetaria, incapaces de sostenerse sin esa droga. Y al mismo tiempo, un gasto público desbocado, sobre todo en pensiones y compromisos sociales, que dispara déficits imposibles de sostener con un dinero sano. La trampa es evidente. Si suben tipos para contener la inflación, ahogan a gobiernos y empresas endeudadas. Si los bajan para aliviar la deuda, alimentan la inflación. Un callejón sin salida en el que el ciudadano siempre acaba pagando la factura. Porque fabricar dinero no crea riqueza, solo redistribuye lo que ya existe y casi siempre en contra del que menos tiene. Cuando los gobiernos se ven atrapados en un círculo vicioso de déficit y emisión monetaria, buscan salidas desesperadas. En Europa esa salida tiene un nombre, el euro digital. Presentado como modernización tecnológica, en realidad se está impulsando por la puerta de atrás, sin un debate público real ni aprobación explícita de los parlamentos nacionales. Se vende como comodidad y seguridad, pero su función principal será dar más poder al Estado sobre el dinero de los ciudadanos. Con el euro digital, el dinero dejaría de ser un bien neutro en tus manos, pasaría a ser algo programable por quienes lo emiten. Podrían establecer que cierta cantidad de euros digitales caduque si no lo gastas en un tiempo determinado, podrían limitar en qué bienes o servicios se pueden usar, con excusas, medioambientales, sanitarias o políticas. Lo que es más grave, podrían borrar unidades de dinero digitales emitidas, eliminando de un plumazo parte de tu patrimonio. El mensaje oficial, como nos lo venderán, será siempre positivo: incentivos, sostenibilidad, inclusión. Pero en el fondo lo que se crea es un sistema donde el ciudadano pierde soberanía sobre su propio dinero. Más control, menos libertad. El euro digital no resuelve el problema de fondo, la adicción a déficits y emisión. Solo ofrece una herramienta nueva para gestionarlo desde arriba, trasladando aún más poder al aparato político. Y si algo nos enseña la historia, es que cada vez que se concentra más control en manos de los gobiernos, el ciudadano termina perdiendo. Frente a este panorama, la reacción más común es la resignación. Esto es demasiado grande, yo no puedo hacer nada. Pero esa es la peor respuesta, porque sí puedes defenderte, y debes hacerlo. La primera clave es un cambio de mentalidad. No pienses en rentabilidad bruta, por ejemplo, piensa en rentabilidad real. Si tus inversiones suben un 5%, pero la inflación es del 3%, tu ganancia real es apenas de un 2%. Si no haces nada, tu dinero pierde valor cada año. La segunda clave es dónde poner tu dinero. En entornos inflacionarios, los activos reales son más valiosos que nunca. Por ejemplo, acciones de empresas sólidas, con capacidad de trasladar precios, como ocurre con algunas tecnológicas, materias primas y energía, que tienden a revalorizarse cuando la inflación aprieta, o bienes tangibles, como inmuebles, hasta activos productivos. La tercera clave es entender que el trading no es un juego, es una herramienta táctica. Usado con disciplina, te permite aprovechar movimientos de mercado para proteger tu capital y multiplicarlo. No es magia ni promesas fáciles, es simplemente técnica, gestión del riesgo y constancia. Y la cuarta y más importante, educación financiera, porque hay un error que se repite una y otra vez, que es confiar ciegamente en que las pensiones públicas, por ejemplo, serán suficientes. La realidad es que los sistemas de reparto en Europa están tensionados hasta el límite, cada vez menos cotizantes, cada vez más jubilados y un gasto que se dispara año tras año. Creer que ese sistema será capaz de mantener tu nivel de vida dentro de 20 o 30 años o los que sean es simplemente una ilusión. Por eso la educación financiera es tu defensa personal, te da la claridad para no depender de promesas políticas, para diseñar tu propio plan y para tomar decisiones conscientes sobre cómo proteger y hacer crecer tu dinero. En un mundo de inflación persistente y déficits eternos, la pasividad es el mayor enemigo y tu mejor arma, la preparación. ¿Te está gustando este contenido? Espera a ver lo que hay dentro de Trading Connect. Llevo años formando a traders de todo el mundo y siempre se han encontrado con los mismos problemas. Falta de tiempo, información desordenada,
cursos dispersos, ruido en redes sociales y mucha gente vendiendo humo. YouTube y las redes no están diseñadas para enseñarte trading, sino para engancharte con vídeos cortos y contenido aleatorio. Hoy ves algo interesante y mañana desaparece de tus recomendaciones. ¿Cómo vas a avanzar así? Por eso creé Trading Connect. En Trading Connect tienes un espacio donde todo está estructurado y bien organizado. Mis mejores contenidos, actualizados, explicados con claridad, sin distracciones y sin depender del algoritmo de YouTube. Mis mejores contenidos ya no los encontrarás en YouTube, sino en Trading Connect. Lo que ves en YouTube no es más que una pequeña muestra. Además, no estás solo. Formarás parte de una comunidad de traders donde puedes preguntar, compartir ideas y aprender con otros, porque el trading no tiene por qué ser un camino solitario. Y para que nunca te quedes con dudas, he entrenado personalmente a una inteligencia artificial exclusiva que te responde con información fiable y te recomienda los mejores contenidos según lo que necesites. Y todo esto por menos de lo que cuestan unos pocos cafés. Sin permanencias, sin ataduras. Entras cuando quieres, te vas cuando quieres. Además, entrando en Trading Connect estarás dándome tu apoyo y así crearé mucho más contenido de calidad. Si de verdad quieres ganar conocimiento sobre trading y dejar de perder el tiempo buscando en 1000 sitios, prueba ahora Trading Connect y empieza a avanzar de verdad. Ahora sigamos con... El déficit siempre se paga, no importa si eres un estado, una empresa o una familia. No se puede gastar más de lo que se ingresa indefinidamente. La diferencia está en cómo y cuándo se paga la factura de ese déficit. La inflación persistente es esa factura silenciosa. No se vota en el Parlamento, no se anuncia en televisión, pero todos la pagamos cada día en el supermercado, en el recibo de la luz, o en la pérdida de valor de nuestros ahorros. El euro digital no es la solución, es el síntoma de que se nos acaba el tiempo y de que los gobiernos buscan fórmulas desesperadas para seguir dopando el sistema mientras ganan más control sobre nosotros. Ahora bien, no se trata de decir que hay una única salida, pero sí debería haber un debate abierto y honesto. ¿Cómo anclar de nuevo el valor del dinero para impedir que se manipule sin límite? Durante décadas, un patrón estable, como lo fue el oro, actuó como freno a esos excesos. No es que resolviera todos los problemas, pero impedía que los políticos usaran la inflación como impuesto encubierto. Y hay que recordarlo con claridad, la inflación siempre tiene causas monetarias. Las tensiones de oferta o demanda son temporales, se corrigen solas y a menudo se compensan en la dirección contraria. Lo que convierte la inflación en un problema persistente es siempre la política monetaria, es decir, fabricar dinero a voluntad. Por eso, más allá de qué patrón o sistema adoptemos, lo esencial es que la gente despierte y sea consciente de lo que está pasando, porque solo una ciudadanía informada puede exigir límites reales a quienes gestionan el dinero. Mientras tanto, nuestra defensa está clara: educación financiera, responsabilidad individual y acción consciente. Esa es la manera de resistir y protegernos hasta que llegue el debate que de verdad necesitamos. Espero que estas ideas te hayan hecho reflexionar, no solo sobre la inflación y el dinero, sino sobre nuestra responsabilidad como individuos. Recuerda, no se trata de tener miedo, sino de estar preparados. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad. Y cada paso que das en esa dirección es un paso hacia tu libertad. Un abrazo y buen trading. Hasta luego.